Existen audiolibros, cuento, juegos peligrosos. El cuello no los lastimaba, el sol, el cenit, la noche no los interrumpía ni los preocupaba. Gracias a un estudio endemoniado en las distintas ramas del saber, los amigos habían superado el pantanoso tiempo social. Ambos estaban inundados en una vorágine de letras, números e imágenes, saltando como colegialas de cita en cita de antiguos libros de bibliotecas casi ajenas a la realidad, de no ser por la locura que poseía su imposible empresa. El objetivo que compartían era noble en principio, y por él fueron venerados como eminentes mentes galantes de iluminar la oscura estupidez que devoraba el corazón de la humanidad. Conocer, saber, nous, intelectos, todas palabras que perseguían desde que leyeron la sentencia platónica o consejo socrático: conócete a ti mismo. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo lo adquirimos? ¿Cuáles son sus límites y alcances? De responder estas preguntas, ¿cómo las aprendo? Después, ¿cómo las enseño? ¿A quién se las enseño? ¿A quién le importa? Todas estas preguntas las compartían los dos amigos desde el bachillerato. Al principio solo eran inquietudes, breves molestias que acudían a ellos en sus momentos de ocio, de lucidez, de epifanía. Sin embargo, de manera paulatina, la curiosidad se metamorfoseó en preocupación genuina y finalmente en condena. Sus esfuerzos mediocres no satisfacían el tártaro que los acechaba cada que dirigían la mirada a sus contados libros. Los vistazos en líneas se convirtieron en plumas, sin tinta, después en libretas amarillentas y roídas, y finalmente en retinas desprendidas, en anteojos, en jorobas, en imperfecciones faciales, en artritis, en bigotes mal logrados, en dedos masticados, almohadas abandonadas y en espacios fulminados por la eterna referencialidad bibliográfica. Su mundo era oscuro. Los abismos fulgurantes le seguían los pasos con ánimo desgastado, pidiendo volver. No es que quisieran saberlo todo, sino que no podían dejar de hacerlo, no podían dejar de estudiar, o mejor dicho, escudriñar el mundo. En cada descanso, en cada pestañeo, en cada lapsus entre el escritorio y su dormitorio, evitaban y temían el sueño. Los jóvenes amantes del té ahora solo conocían el amargo mar de café. Por 5 años, trabajando por su cuenta en resolver el problema que trivializaba el esfuerzo de Atlas, tuvieron la suerte y la pericia para superar las interrupciones que los acechaban. La más sencilla fue mantener la nauseabunda indiferencia respecto a las aburridas hembras de su especie. No obstante, les costaba trabajo no querer jugar a las cartas. El único espacio y tiempo que acontecía en el cosmos enciclopédico de sus vidas eran montes de cartones con ilustraciones de monstruos y guerreros. En esos resquicios jugaban, contemplaban o intercambiaban cartas. Llegados a los 26 años, ambos recibieron un galardón de investigación y 40 ofertas de editoriales de todo el mundo con la petición de escribir para ellos, las cuales estaban por quemar, pues no les interesaba en lo más mínimo, además de que ya no había lugar para más papel. Por lo tanto, prendieron una vela y una por una quemaban el molesto y presuntuoso correo. Sin embargo, un sobre distinto a los demás llamó su celosa atención, ya que estaba sellada con una postal que decía Sapere Aude. Al abrirla se encontraron con la nota de una amiga de la secundaria que solo decía una cosa: ¿qué hacen? Decepcionados prosiguieron a quemarla, pero uno de ellos notó que tenía un mensaje secreto con tinta invisible que se percibía cuando le daba la luz de la vela. Anotaron los números y prosiguieron a desencriptar la breve epístola. Al tardarse más de lo normal, uno consideró más importante continuar con su trabajo, pero cuando se levantó de la mesa, tiró los naipes sobrantes de la baraja de su compañero. Al levantarlas, notó que las cartas tenían un número de serie. De ese modo, buscaron las siguientes cartas, las cuales concluían en un diablillo con la cola mocha. Lo que le pareció chistoso al que la sostuvo, pues nunca se había percatado que el fondo se parecía mucho a la parte trasera del tablero. Con la intención de averiguarlo, voltearon el propio y colocaron la carta. Después, decidieron jugar una partida antes de continuar con su trabajo, lo cual fue imposible, pues no dejaban de empatar. Al notar que estaban demasiado entusiasmados, concluyeron en recoger los naipes, el tablero y en apagar la vela del centro de la mesa.
De súbito, sin embargo, tocaron el timbre de su casa, algo sumamente extraño, pues los guardias de seguridad tendrían que estar en casa. Al abrir la puerta, un joven de cautivante mirada glauca y galante porte los saludaba. Extrañados preguntaron por las causas que precedían a su visita. Con gran elocuencia se presentó y sin darse cuenta de cómo ni en qué momento, tal Catrín los disponía tomando una taza de té con él. Sentados en el centro del cuarto, pues decir sala sería abusivo, tomaron una silla y el elegante intruso de su juego, con demasiada gracia, sacó de su solapa un par de monedas rojas, con la incrustación del crismón por un lado y por el otro la imagen de un templo aparentemente griego. Los deslizó sobre la mesa y les dijo: «Esta será su paga, si escriben para mí, estimado amo, un poemario que describa con exactitud la actitud del envidioso. De interesarles, os brindo un lapso de 3 días. El estilo, la cantidad, el encuadernado, lo dejamos completamente a su juicio. Solo pongan la moneda debajo de su almohada, duerman, 1 hora y media, 3 horas, 6, 9 o 12 horas, y al despertar tendrán aquello que más ocupan». Después de ello, con sutileza retiró la taza de té de su lado y se apuntó a marcharse. Extrañados por tan magnífica y sofística historia, le preguntaron: «¿Quién eres realmente? ¿Y qué es lo que quieres con estas bromas?». «Broma alguna es. Tengan la seguridad que este trato es completamente serio. De aceptar y no cumplir con el mismo, simplemente tendrán que pagar 1/4 parte de su vida. Nos vemos, caballeros». Acomodó su sombrero morado y se marchó. Los amigos marcaron a la seguridad del lugar para avisar de su extraño y estafador amigo y continuaron con su labor. Si bien habían superado las determinaciones temporales impuestas por el César, se lamentaban por tener que estar supeditados a su condición humana de descanso e insignificante vigilia. Antes de dormir y respetando su primitiva curiosidad científica, ambos convinieron en poner la moneda debajo de su almohada, solo para corroborar algo que ya sabían. Durante un momento, el cuarto desolado y frío adquirió la última variable para ser considerado como un mausoleo. Los amigos quedaron prendidos a sus cobijas durante 24 horas. Al despertar, fueron de inmediato a la cocina para comer algo, pues estaban muriendo de hambre. Mirándose sonrientes al unísono dijeron: «¡Ay, qué bien dormí!». De inmediato se sonrojaron por tanta informalidad y socialización. No obstante, al mirar su mesa de centro, notaron 2 artefactos extraños: un ábaco de materialidad mórbida y una libreta no menos espantosa en su diseño. Casi de inmediato, ambas empezaron a moverse. Las canicas, que parecían ojos, se movían de los hilos, que parecían cabellos. De la parte posterior sale una cadavérica pluma, que escribió algo en el encarnado cuaderno. Golpeados por tal fenómeno, rápidamente entendieron lo que eran, a saber, las herramientas que necesitaban. Por un lado, el ábaco le brindaba los números exactos sobre lo que especulaba o se preguntaba, y la libreta escribía todo lo que se pensaba. Regresaron a su cuarto y comprobaron lo que ya sabían: la moneda no estaba. Solo una tarjeta con la leyenda: «Recuerden el poemario». Era obvio, se decían. De alguna manera estos artefactos mágicos son los que necesitábamos, así que hay que probarlos. Estos funcionaban tan pronto los portadores estuvieran lo suficientemente cerca para corroborar que estaban trabajando. Uno pensó: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que este pedazo de cabello salió de mi cuero cabelludo? Inmediatamente después, el ábaco le enseñó la cifra. El otro amigo pensó: ¿qué pensaría David Hume del diablillo que nos visitó? La libreta comenzó a escribir y sentenció con sangre en sus hojas: «Tírenlo al fuego. De no ser posible, por falta de leña, solo arrojen las monedas». «Perfecto», se decían. Posteriormente pensaron al mismo tiempo aquello que se tenía que pensar: ¿cuánto tiempo nos queda para cumplir con la petición y quedarnos con estos superjuguetes? El ábaco les respondió 48 horas, pero la libreta les dijo 47. Por lo que se aseguraron de que fueran exactas o, en caso de equivocarse, conocer o establecer un promedio. Pensaron por el tiempo de vida en años que ambos llevaban y marcaba 26 en ambos casos. Después pensaron en un solo número con previo acuerdo y coincidió.
Finalmente pensaron en el tiempo transcurrido desde el Big Bang hasta ese momento y la cifra también coincidió. No sabían por qué difirieron sobre el tiempo que les quedaba, lo que en parte era irrelevante, pues tenían la intención de acabar a la brevedad con la tarea encomendada y así disfrutar de sus nuevas adquisiciones. Se pusieron manos a la obra y sin la necesidad de literalmente ponerse manos a la obra, terminaron su tarea con 5 poemas y 2 sentencias finales que decían: el envidioso es un eslabón fijado en las quimeras que sostienen un circo. Sin embargo, se estima así como la llave del león esclavizado. Es difícil señalar su error, pues todos somos eslabón, más o menos cercanos al candado y alejados de las quimeras, pero al final eslabón. Segundo decía: el envidioso es el juez más injusto, especialmente consigo mismo. Quizá por ello es también el más justo. Al terminar, el dueño del ábaco consideró pertinente traspasar lo escrito en una hoja de papel para guardar formalidad y no desperdiciar las hojas infinitas que tenía el cuaderno. Cuando terminaron, mágicamente el papel se prendió en llamas y sobre el posterior y superior de los artefactos apareció un círculo rojo. Pensaron que lo estaba revisando, pero ninguno de los 2 artefactos reaccionó, lo que justo confirmó la idea. Entonces, tendremos que esperar. Bien, en todo caso tenemos un día más para volver a intentarlo de habernos equivocado. Mas, ¿por qué estos no coincidieron en el tiempo que nos quedaba para ello?, se preguntaban los 2 amigos, cuando uno de ellos consideró la posibilidad de que él tuviera un tiempo de vida mayor que su compañero. Se alegró, pero estimó que era de mal gusto mencionarlo. Por su parte, el dueño de la libreta creía que quizá éste se había equivocado, es decir, tanto la libreta como el ábaco solo actúan en virtud de los pensamientos del portador, se decía. De lo que se sigue que, de ser equivocados, los pensamientos, las cifras también. Asimismo, no tendría sentido que les realizara la petición de los poemas si la libreta es capaz de escribir lo que es verdad. Aunque cierto es, únicamente pensamos en cosas que pensamos para corroborar su coincidencia. Aún no sabemos de lo que es capaz dicha libreta. Antes de pensar cualquier otra cosa, la libreta y el ábaco perdieron el círculo rojo y de las cenizas del papel se leía: error. Les faltan 2 poemas más. Lo cual no estaba tan mal, ya que corroboraba el trabajo hecho, de modo que todo se reducía a ir sobre la misma línea y encontrar lo faltante. Fin de la primera parte.